Buenos días, buenas tardes, buenas noches. A todos aquellos que nos acompañan, les saluda Fernando Garzón, director de Informe Ecuador, que a través de este programa Soberanía vamos a tener la oportunidad de compartir con ustedes un programa que es auspiciado y gracias a un canal de televisión alternativo aquí del Ecuador, de la Unión Nacional de Periodistas, Núcleo del Guayas, cuyo presidente es el licenciado Richard Sellán, comunicador, periodista, y con el apoyo técnico de Kelly Alviar y Pedro Roldán, de acá del equipo propio del trabajo que hace excelente esta institución. Vamos a empezar entonces con un programa que tiene una particularidad que evidentemente está muy vinculada con las situaciones de estos días. La denominación que le hemos dado y que compartimos con ustedes, Star Wars, el Imperio contraataca, episodio 1, y la contraofensiva del sur global. Podríamos ya un poco interpretar a qué nos estamos refiriendo, evidentemente, a la famosa posesión e inicio del gobierno de Donald Trump, que nos pone ante la disyuntiva de una nueva dinámica de la política, la economía y muchos campos de lo que es la realidad de nuestro mundo. Por eso hablamos del sur global. Vamos entonces a adentrarnos en este mundo complejo, pero demasiado importante para no tratar de discernirlo. ¿Qué encierra? ¿Qué esconde? Y también cuáles son las proyecciones futuras de esta confrontación que se está dando y que la estamos viendo ahora a través de los medios en forma permanente, quizás en aspectos muy superficiales. Vamos a tratar de profundizar ahora. Y en ese sentido empezamos con la siguiente lámina. En esta lámina tenemos un poco lo que ha sido un centro de atención mundial, el tema migrantes. Vale señalar esto, que fue fruto de una frase que usó el inefable Donald Trump, presidente elegido ya en funciones de los Estados Unidos, que planteó prácticamente de que había que sacar a todos los migrantes que pudieran haber en Estados Unidos, a cuenta que podrían ser interpretados como criminales. Esta frase que usó Donald Trump derivó entonces en un proceso complejo y que debates inmensos se han dado. Vale entonces ir precisando. Primero, para no confundirnos, migrante es toda persona que por razones, cualquiera que éstas sean, pasan de un país a otro. Y el mismo migrante es denominado inmigrante cuando aquella persona ya está en el otro país, en la otra región. Pero también hay y ahí vienen los emigrantes, el mismo migrante denominado, pero desde el país de origen, que emigra, que sale. Entonces, cuando hablamos de los migrantes, sea inmigrantes o emigrantes, estamos realmente refiriéndonos a la misma persona. Y ahí vienen los datos un poco espeluznantes, porque es casi de una dinámica que ha tenido toda la humanidad, o sea, no tratemos de sorprendernos demasiado en tal caso. Pero ahí tenemos unos datos que nos van a permitir precisar que hay un porcentaje de la población que ha nacido en otro país, en el mundo de los migrantes, y que tenemos cómo están distribuidos en ese mapa que podemos estar viendo del lado izquierdo, que la cantidad de migrantes mayores que se dan es donde están las zonas más oscuras, las zonas verde oscuras, en donde hay porcentajes de población que superan a veces el 25% de la población de esos países. Obviamente tenemos en Estados Unidos y principalmente Europa, pero también hay otros países como el Emirato Árabes Unidos, que no era muy conocido, o también otro como Túnez y Australia. Esta nos da una pauta de cómo está la población migrante distribuida en el mundo y sobre la cual hay una grave amenaza de expulsión, de sacada en forma totalmente deshonrosa, por decirlo menos, y vemos que hay una especie de top 10 de los 10 países con más inmigrantes, en donde hay más personas que han nacido en otros países, pero que viven ahí. Evidentemente el primero es
Estados Unidos, USA, que está con el 46% aproximadamente de que tiene dentro de los países con mayor cantidad de inmigrantes, considerando de todo el mundo, de todos los migrantes de todo el mundo. Le sigue Alemania con el 12%, Rusia con el 11.6%, y así va bajando, con la particularidad que muchos de estos países son la mayoría de Europa y obviamente el propio Estados Unidos. Pero sigamos viendo algunos datos curiosos, por decirlo menos, en donde tenemos cuáles son las nacionalidades. Tenemos del lado derecho eso, las nacionalidades de estos inmigrantes que están en Estados Unidos. Y ahí tenemos, y eso explica un poco la dimensión del conflicto que se da entre Estados Unidos y México, porque es el que tiene la primera cantidad, son 10 millones de inmigrantes que están en Estados Unidos, nacidos en México y que están ahora en Estados Unidos. Le sigue China, con 2 millones, está India, 2 millones, Filipinas, y así tenemos un conjunto de países de El Salvador, de Vietnam, de Cuba, de República Dominicana, de Guatemala y Corea del Sur, son un poco de donde son las nacionalidades principales, de donde provienen y están actualmente en Estados Unidos. Normalmente yo presento informes de la prensa o fuentes que son, no es que sean confiables, pero a lo menos no pueden ser cuestionadas por quienes pueden objetar las conclusiones políticas y análisis que podamos hacer, porque son fuentes de ellos mismos. O sea, tenemos el propio CNN, entre otros organismos que generan a veces información un poco encubierta y también a veces engañosa, pero hay que discernirla porque da pauta de que lo que se dice se basa incluso en las propias fuentes de quienes son originarios a veces de procesos de esta naturaleza. La siguiente. En este contexto de lo que hemos hablado, viene una primera mención, porque Donald Trump mencionó en su discurso de posición presidencial una frase que ya se constituyó una especie de símbolo del absurdo y del atentado al sentido común y obviamente a los derechos humanos. Él dijo: comenzaremos el proceso de devolver a millones y millones de extranjeros criminales a los lugares de donde vinieron. O sea, convirtió a todos los migrantes en criminales, en delincuentes. O sea, una cosa absurda, pero eso solamente es el antecedente porque es la frase, porque en la práctica vamos a ver que lo están tratando como criminales. Pero lo interesante es que este tipo de menciones tienen una especie de oculta intención, porque en cambio el propio Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos llama a los que Donald formalmente le dice criminales, en cambio les llama en sus estadísticas como indocumentados. Y ahí está el dato que expresa claramente que la mayoría vienen de California, de Nevada, de Texas, de Florida, o sea, de estados que están cercanos a la frontera con México. Y claro, el dato es que hay 1 de cada 4 extranjeros en Estados Unidos es un migrante indocumentado. Al menos son 11 millones de personas que residen irregularmente por todo el país. Y el 77% lo hace desde hace más de 5 años. O sea, la palabra que usan es indocumentados. Incluso eso lo hace la misma BBC de Londres, o sea, que también es una fuente que no puede ser cuestionada a cuenta de que podría estar derivando en una interpretación falsa, a cuenta de que quienes hacemos este análisis, estudio, no comparten la idea de los orígenes de estas fuentes. Pero sigamos, la siguiente. Y vamos a ver algo que nos parece sintomático, porque lo que se está dando en Estados Unidos es un proceso de terror. ¿A qué me refiero? Están siendo perseguidos. Muchas personas, familias, padres de familia que tienen sus negocios no pueden salir. Aquellos que son conductores, aquellos que tienen sus pequeños locales de trabajo, de comercio, no quieren salir de sus propias casas porque hay una persecución de la policía norteamericana sobre todos los individuos que se interpretan pueden ser extranjeros. Y estamos hablando de más de 50 millones de personas que sienten que en algún momento pueden ser ubicados como indocumentados y por lo tanto criminales, de acuerdo a la versión de Donald Trump. Pero evidentemente eso ha generado procesos agudos en estos días, en donde incluso niños no van a sus escuelas porque sus padres se quedan en las casas y tienen recelo de salir con los niños
a las escuelas, porque también pueden ser cogidos. Están incluso en las iglesias, en espacios que originalmente eran casi como sagrados en cuanto al defender el derecho de los migrantes, pero también ahí están siendo perseguidos. Entonces hay una suerte a nivel de todo Estados Unidos que los extranjeros se sienten prácticamente perseguidos, están siendo prácticamente aterrorizados por esta especie de manadas de policías que agreden por todas partes de Estados Unidos, no solo de los departamentos del sur o los estados del sur. Pero veamos algunos aspectos que son en el campo jurídico, que determina que hay órdenes ejecutivas que ha hecho el presidente Trump, y cuando hablamos de orden ejecutiva la diferenciamos claramente de decreto presidencial. Y es importante tener en cuenta esto, porque un decreto tiene la característica de sustentarse en la Constitución y en la ley específicamente, y digamos no puede ser o no debe ser observada por el Congreso de los Estados Unidos. Pero cuando hay una orden ejecutiva, la responsabilidad es del Ejecutivo y en algún momento puede ser observada o objetada por los ámbitos jurídicos e incluso por el propio Congreso. Sea como sea, igual estos organismos no han actuado, a excepción de uno o dos casos que derivan a que no se cumplan ciertas disposiciones de estas órdenes ejecutivas. Pero precisemos lo que tenemos aquí en pantalla, porque nos da la pauta que no solo que estas órdenes ejecutivas agreden a los derechos, sino agreden incluso a la normativa propia interna y están cambiando los argumentos, todo para criminalizar a los extranjeros. Por ejemplo, pone fin al asilo y a otras vías legales de acuerdo al artículo 208 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que establece claramente que cualquier persona físicamente que llegue o esté en Estados Unidos tiene derecho a solicitar asilo si teme por su vida o su libertad. Esta orden también exige que los diplomáticos estadounidenses negocien nuevos acuerdos de tercer país seguro, o sea, en caso que sean considerados supuestamente extraditables o deportados, asumen que pueden ser mandados a un tercer país, o sea, negocian con otros países. Lo han hecho ya antes con algunos países de Centroamérica, o sea, pagan para que los reciban si es que no pueden ir a sus países de origen estos migrantes. De igual, hay otras modalidades que la misma orden ejecutiva cierra otra vía, el uso de una autoridad presidencial de libertad condicional humanitaria para permitir que son más o menos cerca de 30.000 personas que son considerados por circunstancias políticas y otras naturalezas que ha interpretado el propio gobierno y el Estado de Estados Unidos, que son originarios de Cuba, por temas políticos, de Haití, por el tema, sabemos, del desastre natural que ha pasado, el tema de Nicaragua y Venezuela, también por temas políticos, que generan lo que ellos llaman una condición humanitaria para que puedan ingresar prácticamente en forma directa, sin necesidad incluso de pasar las fronteras físicas. Y hay otra orden ejecutiva que dase la historia de la concesión de la ciudadanía estadounidense a todas las personas nacidas en Estados Unidos, independientemente del estatuto de sus padres. Eso está siendo eliminado a través de estas órdenes ejecutivas. Y así tenemos más órdenes ejecutivas. Por ejemplo, se los codifica que estos extranjeros considerados criminales, de acuerdo a Trump, son parte de una invasión. Y como son invasión, adoptan decisiones que están vinculados al ejercicio incluso de las propias Fuerzas Armadas, a cuenta que están agrediendo, están poniendo en riesgo la seguridad de Estados Unidos. O sea, no solamente que son criminales, sino que se los considera personas que agreden o son un riesgo a la seguridad. Y por eso ahora las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos incluso quieren ir o van a ir a la frontera para supuestamente fortalecer esta línea de deportación y exclusión. La siguiente, por favor. Pues bien, esto lo que estamos viendo aquí es una foto sacada por un medio de comunicación que logró obtener esta foto que permite ver cómo los están sacando de Estados Unidos, y cuando observamos con detenimiento, porque se ha querido negar, están prácticamente totalmente esposados, están además vigilados y controlados por personas con armamento, con metrallas, y están dentro de lo que son estos famosos aviones inmensos que hay, y están dentro de esos aviones. Ustedes lo habrán visto mucho en las películas de Tom Cruise y algunas que son de sensacionalistas. Bueno, esos aviones también realmente sirven para esto, para meter a extranjeros
de una forma insensible, inhumana y convirtiéndolos en criminales, porque están todos desposados, como ustedes podrán ver la foto, y no solo que están esposados, sino también están agarrados, o sea, tienen los pies, están también agarrados con cadenas al interior de estos especies de muebles especiales que permite que casi no puedan movilizarse. Se da cuenta que son peligrosísimos, o sea, son migrantes, padres de familia, es un absurdo lo que pasa. Y ahí vemos cómo en Estados Unidos, y ahí tengo una foto del lado izquierdo, que esta persecución implacable que genera también miedo, que es una detención de migrantes latinos en todos los Estados Unidos, así los están cogiendo. La siguiente, por favor. Pero claro, vamos viendo de que habíamos dicho, esto es un poco el imperio contraataca, como es la forma como está contraatacando estos factores fascistas, en el caso de Estados Unidos y otros gobiernos. Pero vamos a ver, empieza un poco la contraofensiva que se da desde los sectores más progresistas y también más consecuentes con la humanidad. Y uno que puso como quien dice el ejemplo, Gustavo Petro, a raíz que se descubrió que 2 aviones de estos inmensos que venían, como hemos visto en la foto, esposados colombianos, no solo las manos, sino incluso a los sillones propios y especiales que hay en estos aviones, convertidos en delincuentes, en criminales. Petro dijo, no pasa esos aviones. Y mire el escrito que le hizo Gustavo Petro inmediatamente. Trump, a mí no me gusta mucho viajar a los Estados Unidos, es un poco aburridor, pero confieso que hay cosas meritorias. Me gusta ir a los barrios negros de Washington, allí vi una lucha entera en la capital de los Estados Unidos. Confieso, dice más adelante, que me gusta Walt Whitman, Paul Simon, Noam Chomsky, Miller. O sea, empieza un poco entre la ironía y esa exacerbación de la creatividad colombiana. Y sigue hablando, dice, los fascistas que están dentro de Estados Unidos como están dentro también de mi país. O sea, habla de personas que dentro del país avalan este tipo de acciones. Quizás algún día, junto a un trago de whisky que acepto, a pesar de mi gastritis, podamos hablar francamente de esto. Pero es difícil porque usted me considera una raza inferior y no lo soy, ni ningún colombiano. Y claro, él dice de una forma muy clara, no nos dominarás nunca. Se opone el guerrero que cabalgaba nuestras tierras gritando libertad y que se llama Bolívar. Somos constructores de libertad, vida y humanidad. Me informan que usted pone a nuestro fruto de trabajo humano 50% del arancel para entrar a Estados Unidos. Yo hago lo mismo. Esto fue fruto de que a raíz que no permitió Gustavo Petro el ingreso de esas 2 aeronaves, inmediatamente Trump estableció el aumento de los impuestos de ingreso de los productos colombianos a Estados Unidos hasta el 50%, entre otras sanciones económicas. Entonces, a raíz de eso dice, Colombia dijo, nosotros también le ponemos impuestos a sus productos. Y ahí vino una especie de intercambio de decisiones que quien ganó, quien logró que cualquier deportación en el marco jurídico correcto y que está establecido en las leyes internacionales puedan efectivamente sí ser deportados, extraditados a Estados Unidos, pero en condiciones humanas como corresponde a todo ser que se precie de dignidad y de respeto, o sea, sin violación de derechos humanos. Y ahora el avión que ustedes ven en la parte superior donde están bajando colombianos es un avión de la Fuerza Aérea Colombiana. O sea, Colombia envió aviones propios de Colombia a traer a sus migrantes, a sus hermanos, y ya no en estos aviones que generaban una violación abierta a los derechos humanos. Pero hay un dato interesante. De acuerdo a una fuente, como está ahí, Suizfo, dice que más de 32.000 migrantes fueron deportados por Estados Unidos a Ecuador en vuelos entre 2023 y 2024. Y un programa que fue ayer de Felipe Vega de la Cuadra, muy conocido, analista, historiador, diplomático, una persona de mucho nivel de credibilidad nacional, dijo, desde el mes de marzo del año pasado, 2024, hay 3 vuelos semanales que traen ecuatorianos encadenados, 100 ecuatorianos por vuelo.
la idea de la extradición de Estados Unidos es de superar los 30.000 ecuatorianos. Ahí tenemos. Esto ya está ocurriendo, ha estado ocurriendo en el Ecuador, de acuerdo a lo que Felipe Vega de la Cuadra denuncia. La siguiente. Pues veamos un poco el afecto un poco más integral, más global de estos procesos, porque esto, aparte del tema estrictamente humanitario que hemos un poco destacado, hay otros elementos que son factores colaterales a este proceso, que también explican un poco la decisión de Trump. O sea, uno dice, ¿por qué los están expulsando? Porque lo que se está dando en el fondo es excluir mano de obra que está en Estados Unidos para cuenta de favorecer lo que se llama el desarrollo del capital productivo propio de los Estados Unidos. Esto es, favorecer, ampliar, colocar mano de obra, pero de originaria de los propios americanos, un poco a cuenta de supuestamente propiciar un desarrollo económico interno. Esto es parte de esta dinámica que se está dando con Trump, que está estableciendo nuevas formas insertas obviamente en el desarrollo de neoliberalismo, pero que intentan un poco trasladar de nuevo, recuperar ese nivel de producción de Estados Unidos, pero a base de sacar a la mano de obra, a la fuerza de trabajo de muchas partes del mundo que están en Estados Unidos. Y ese sueño americano que siempre se habla, se está convirtiendo en un terror, en una especie de amenaza concreta a la condición emocional incluso. Pero veamos lo que decíamos, factores también colaterales, que América Latina y el Caribe recibiría para el 2024, totalizando 161.000 millones en remesas. Miren este dato importante, porque este dato nos indica que las remesas que generan, esto es, los ecuatorianos, los peruanos, los colombianos, los mexicanos que trabajan allá, migrantes, envían, fruto de su trabajo, parte de sus ingresos a sus familias. Normalmente padres que tuvieron que salir del Ecuador o de cualquiera uno de estos países y mandan para su familia, para la educación, para la comida de su familia que ha quedado en el Ecuador, o a sus más cercanos parientes, hermanos, manda estas remesas que generan economía en los propios países. Y miren, en el caso del Ecuador, para el 2024 representa cerca de 6.000 millones de dólares de las remesas del 2024. Claro, en el caso de México, que es donde hay mayor cantidad de migrantes en Estados Unidos, las remesas representan 65.000 millones de dólares. O sea, y ahí tenemos en el cuadro, en el mapa, un poco cómo se distribuyen la cantidad de dólares que van enviando los migrantes que están en Estados Unidos, y esto significa que esta línea que ha planteado Trump obviamente también afecta esa remesa. En buen romance, lo que Trump también está diciendo, esos dineros que salen de nuestro país deberían quedarse en nuestro país. O sea, está diciendo, esa plata no tiene que ir a estos países, no tiene que ir a Colombia, no tiene que ir a México, tiene que quedarse acá. O sea, una suerte de contraer la economía en función de concentrar estos fondos que están yéndose para otras partes del mundo, pero fruto del trabajo propio, de la propia dinámica que generó Estados Unidos. Pero, y viene, como decíamos, la contraofensiva, porque que hay una preocupación que las deportaciones masivas podrían llevar a las economías latinoamericanas a una recesión. Claro, porque no solo que no venden fondos, sino que al ser repatriados, deportados, la situación en cada país se convierte en caótica, porque ya de por sí no hay remesa y por lo tanto no hay ingresos. Y además viene nueva población que no estaba considerada, y que eso afecta obviamente la situación de estabilidad económica e incluso social y hasta familiar, porque no vienen con trabajo fijo, vienen a tratar de rehacer su vida, o sea, una situación catastrófica, porque son pérdida de remesas, daño causado por los aranceles, y que a la larga, irónicamente, estimulará una nueva inmigración hacia Estados Unidos. Pero hay una reacción. Un poco la contraofensiva nos dice que ya Cuba, por ejemplo, critica las deportaciones como arma de presión política y respalda a la CELAC ante acciones de Estados Unidos. O sea, la CELAC, que es el organismo que agrupa a los países de América Latina y el Caribe, no de Estados Unidos,
ya se está reuniendo en este momento, en estos minutos, para establecer una clara crítica a lo que es la decisión de Estados Unidos. Y más o menos la mayoría de los países que son de América Latina ya se han manifestado. Países de la CELAC se unen en lo que sería un frente anti-inmigrantes. Desde su llegada al poder, Donald Trump intensificó deportaciones, envió tropas a la frontera, etc. Estas acciones afectaron gravemente a quienes buscan refugio en Estados Unidos. Y dice claramente que se han recopilado datos por la Organización Internacional para las Migraciones, que es de las Naciones Unidas. Y la cifra de expulsiones forzadas ha aumentado de manera significativa, dejando a miles de familias en situación de vulnerabilidad. Y la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, anunció que considerará, ojo lo que ella ha dicho, clausurar las bases militares estadounidenses localizadas en su territorio si Trump continúa ejecutando deportaciones masivas. Miren, esa es una decisión durísima. Y vamos a ver, hemos hablado en este programa algunas veces del tema de las bases. Pero sigamos, ¿cómo va esa contraofensiva? Porque aquí tenemos algo que nos pone, yo diríamos, un poco el otro contexto, lo que a veces no se analiza. Porque a veces un poco tenemos que reconocer que el sensacionalismo, esta especie de hollywoodiense de ver y analizar las cosas de las vidas que se da en nuestros países, a veces nos desvían de hechos concretos. Lo que tenemos en este mapa son lo que se está conformando en lo que sería un nuevo orden planetario que Trump está planteando junto a Musk, al famoso Elon Musk, a Rubio, el famoso ministro, que tiene una incidencia directa en las políticas que se están hablando, porque lo que tenemos presente es que de las afirmaciones que ha hecho Trump, un poco señala, Groenlandia, o sea, quiere tomarse Groenlandia, es parte de Dinamarca, pero ojo, hay una tendencia a utilizarla para fines directamente que están señalados, como vamos a ver los otros casos, a acceder a los recursos propios de ese territorio. 2, a establecer y controlar las rutas marítimas que están en torno al Polo Norte. En el mapa vemos, en caso de Groenlandia, claramente que estas áreas que están en torno a Groenlandia están vinculadas con territorios tanto de Rusia, de China y obviamente de los Estados Unidos y de Europa del Norte. O sea, es un centro de intercambio mundial futuro de lo que va a ser todo el área de movilización marítima. A más de eso, decíamos, estos espacios están vinculados también al control del ámbito de las órbitas geoestacionarias y ámbitos propios del manejo y control de los satélites. Está también vinculado al tema de esta especie de escudos que se están planteando de protección, y para eso necesitan tener centros propios de un territorio. Entonces, estos factores, como el caso de Groenlandia, hay todo un debate, ya quiere tomarse Trump eso. Pero también quiere tomarse, en el caso de Venezuela, es un caso que un poco ha quedado en segundo plano, pero porque no lo ha mencionado Trump, a lo menos referido a este aspecto específico, porque quiere tomarse una región que es propia de Venezuela, Esquivo, que es una zona altamente generada, en cambio incluso con el tema de recursos naturales y también del territorio de Venezuela. También hay otro punto de conflicto. Tenemos otro punto de conflicto, que es Gaza. O sea, Trump ha dicho de una forma realmente espeluznante que estamos hablando de probablemente 1,5 millones de personas, está hablando de los gazatíes. Simplemente limpiamos todo eso. O sea, ya la parte más criminal lo ha hecho, en este caso Israel, con el apoyo de ellos, con sus armamentos, han destruido no solo la población, sino gran parte de la infraestructura, y él dice, mejor vamos a limpiar esto, ¿para qué? Para hacer inversiones inmobiliarias y también controlar el territorio y también controlar parte de lo que es la parte frontal de Gaza, que le corresponde por derecho internacional el mar, está a las 200 millas, y lo que es el sector económico propio para cada uno de los países que tienen estos vínculos con el mar o con el océano. También para tomar yacimientos gasíferos y que están vinculados a Gaza, o sea, hay también todo un proceso de control del territorio, aparte de tratar de eliminar a los palestinos de la faz de la tierra. Pero también tenemos otro elemento, y nos lo han dicho, lo hemos conocido, el caso de México. Se habla mucho del tema del Golfo de América, cuenta que lo van a cambiar.
en vez del Golfo de México, que es lo que toda la cartografía mundial e histórica ha señalado del Golfo de México. Pero obviamente el plantear que denominarlo Golfo de América, y miren, Google ya está empezando a tener cambios de una forma casi imperceptible, cambios en las denominaciones, y ya le está llamando Golfo de América. O sea, hay una tendencia a tener el control sobre esa área, porque en esa área, aparte del tema petrolero, está vinculado a controlar incluso áreas vinculadas que le responden también a Cuba, porque Cuba está cerca, está dentro, casi cercano al ingreso del Golfo de México. Pero también hay grandes yacimientos petroleros, y evidentemente es una tendencia a tomarse parte del territorio marítimo, en este caso, espacio marítimo de México, porque hay leyes específicas que establecen, incluso ya hay límites fijados entre Estados Unidos y México en 1978, donde establece, de acuerdo a estas normas de limitaciones de los mares, de acuerdo a fronteras o vinculados a costas, o sea, hay una parte que efectivamente le corresponde a Estados Unidos, le corresponde a Cuba, le corresponde también a México, pero eso no implica que hay un cambio de denominación, pero quieren tomarse todo el Golfo, o sea, una cosa absurda y que va de la línea de digamos, amenaza directa en el territorio. Y claro, repetimos lo que hemos dado varias veces acá, el tema de Galápagos y Panamá. También es parte, el caso de Panamá, lo dijo abiertamente, quieren tomarse el canal de Panamá, y lo dice en una frase como que si fuera de ellos, dice, nosotros le dimos del canal de Panamá, pero ustedes se lo han dado a China. Un absurdo decirlo así, a cuenta de que hay obviamente gran circulación de barcos chinos, pero porque la dinámica del mercado así lo determina, pero lo asumen de que ya lo están dando a China. O sea, una cosa que justificaría también el tomarse el canal de Panamá, por no decir todo Panamá. Y obviamente, y eso lo hemos planteado varias veces, Galápagos, porque esto está vinculado directamente de este control del Océano Pacífico. Esto nos da una pauta que estas famosas frases que ha hecho Donald Trump amenazan lo que sería el orden planetario y también en el marco, como hemos dicho, también vinculado al tema de comercio internacional, vinculado a la toma de territorios, vinculado a recursos petroleros, a recursos también en el caso pesquero, y también vinculado al tema de lo que es el control militar de los territorios, en el caso nuestro de América, de gran parte de América. La siguiente. Pues aquí entramos a un elemento que lo hemos dejado a esta parte final para un cierre, para dejar en el sabor de la boca, como se dice, un poco quizás la desesperanza, pero sin perder ni la compostura ni el compromiso por la vida. 20 de septiembre del 2006, el comandante Chávez de las Naciones Unidas dijo una frase: huele a azufre. ¿A qué se refería? Así se lo resume. Ayer estuvo el diablo aquí, decía Chávez. En este mismo lugar, huele a azufre, todavía está esta tribuna, me ha tocado hablar. Ayer, señores y señores, desde esta misma tribuna, el señor presidente de los Estados Unidos, a quien yo llamo el diablo, vino aquí hablando como dueño del mundo, como dueño del mundo. Un psiquiatra no estaría de más para analizar el discurso de ayer del presidente de los Estados Unidos. Es el discurso que hizo en la Asamblea General de las Naciones Unidas refiriéndose a George Bush. Estamos hablando 20 de septiembre de 2006. Eso lo dijo Hugo Chávez. Pues bien, el señor Edmundo González ha sido recibido en las casas presidenciales de Estados Unidos, Panamá, Argentina, Ecuador, Perú. No vamos a detenernos demasiado en este personaje, pero sí vamos a precisar, incluso con fuentes absolutamente confiables, porque el señor González, entre septiembre de 1981 y julio de 1983, durante la presidencia de Luis Herrera Campin de Venezuela, se desempeñó como primer secretario de la Embajada venezolana en San Salvador, El Salvador. Y haciendo referencia a esta presencia, dice Felipe Vega de la Cuadra, hace poco rato del día de ayer, dijo: este oscuro personaje armó junto con el embajador Leonardo Castillo, embajador venezolano en El Salvador, y su segundo a bordo, Edmundo González,
organizó la Operación Centauro, no solo asesinó al Monseñor Romero Santos y al mártir de la Iglesia Católica. Eso dice Felipe Vega de la Cuadra este 28 de enero en el programa Palabra Suelta con Javier Lazo. Este personaje tiene esta referencia. Algunas casas presidenciales posiblemente están oliendo a azufre. Y Vilma Traca, muy conocida por nosotros acá en Ecuador, hace una referencia exacta de lo que significó este encuentro de Edmundo González en el Ecuador. Finalmente, deberíamos concluir. Hay otro factor que se empieza a presentarse a nivel mundial. Y con esto vamos a concluir. El día de ayer y el lunes hubo una gran hecatombe en todos los medios financieros del mundo porque China presentó formal y oficialmente el nuevo desarrollo de su programa de inteligencia artificial que es más potente, 3, 4, 5 veces más potente que la inteligencia artificial que tiene Google y tiene también el aparato militar norteamericano y de Europa, porque la inteligencia artificial que China puso a la humanidad el día domingo ha generado todo un despertar y una inquietud y un temor inmenso, porque la inteligencia artificial es el mundo del mañana, bueno, ni tan mañana, ya ahora estamos viviendo, pero esto ha determinado una alerta temprana de Google, de Stan Grant, mejor dicho, de todos los que estuvieron presentes en la cena con Donald Trump y algunos de los presidentes de nuestra América, celebrando la ascensión de Trump. Pues bien, viene China y les presenta y hace público eso. E inmediatamente hay una reacción mundial porque afectó incluso los mercados financieros mundiales, porque implica que el desarrollo de la humanidad está en un proceso de un despeje espectacular, fruto de las propuestas de China sobre inteligencia artificial. Será seguramente motivo de otro programa. Muchas gracias.